Hola, un saludo a todos mis estudiantes de mecánica industrial, especialmente a los de tercero. Eh, el día de hoy explico, ¿cierto?, lo que es la guía número 2 de este currículum prioritario, correspondiente al módulo de soldadura industrial. La estructura de la guía no cambia mucho. Recordar que estamos trabajando con el mismo aprendizaje esperado. El número 2, une y repara piezas o conjuntos mecánicos utilizando la soldadura con arco eléctrico SMAU en posición plana, horizontal y vertical, considerando las especificaciones técnicas del fabricante o plano de soldadura respetando la normativa de higiene y de seguridad industrial y medioambiental. Los indicadores de evaluación son dos. El 2.2, que indica selecciona el material de aporte a utilizar considerando las características de la pieza a unir o reparar, las especificaciones técnicas del manual de fabricante y las normas de higiene y seguridad adecuadas. Y el indicador 2.3 de nuestro programa, que indica calibra el equipo de soldadura en concordancia con el tipo de material de aporte, sus espesores y las indicaciones del fabricante. Los objetivos puntuales de la guía o de la clase, por así decirlo, el primero es reconocer los pasos a considerar para elaborar un buen cordón de soldadura a través de la resolución de problemas. Si bien es cierto, la práctica nos permite afinar bastante este punto, sin la teoría y sin las indicaciones que vamos a dar en estos momentos, va a ser muy difícil que ustedes logren un buen cordón. El segundo punto tiene que ver con el comprender los efectos de la dilatación y la contracción en los metales a través de la resolución de problemas. Fíjense que un punto no menor, el tema de la dilatación y contracción. Tan importante como decir que una puerta, una reja, ¿cierto?, nos quede exacta como queremos y no se nos doble, no se nos revire, no se nos deforme, por así decirlo. Dos objetivos muy importantes a la hora de soldar y que son los que complementan todo lo que hemos visto de soldadura eléctrica, todo. Así que a poner mucha atención. Les recuerdo que se contesta en la hoja de respuesta, la cual la pueden mandar a mi correo electrónico docente.danielcastillo@gmail.com o a través de WhatsApp. Todos ustedes lo tienen, así que me lo pueden enviar sin problema, solamente la imagen o la hoja de respuesta contestada. Comencemos entonces. Pasos a considerar para elaborar un buen cordón de soldadura. Son 5, básicamente. El primero de ellos, y uno de los más importantes, es preparar correctamente los materiales a soldar. Y cuando hablamos de preparar correctamente los materiales a soldar, nos referimos no solamente a materiales o a aceros que estén nuevos, sino que también a aceros que estén usados. Si mi material está nuevo, yo debo limpiarlo primeramente y sacar una película protectora de aceite que viene de fábrica, ¿cierto?, que evita que este material se oxide. Si yo no limpio con un trapo, ¿cierto?, y con un poco de aguarrás o diluyente este material, seguramente me va a aislar el arco eléctrico y no lo voy a poder realizar. Lo otro importante, si el acero o el perfil está usado, debo limpiarlo, sacar restos de pintura, diseño un cordón, sacarlo de frentón, ¿cierto?, de cuajo, y dejarle el acero libre y limpio, cosa que el cordón nuevo se pueda fortalecer y afianzar bien ahí. Además, la preparación, además de todo lo que hemos hablado, también incluye el uso correcto de lo que son los tipos de uniones y los tipos de biseles. Si estamos trabajando con perfiles de 2 milímetros, quizás con un bisel escuadra, como lo vimos en el ejercicio pasado, basta y sobra. Pero si estamos trabajando con piezas ya de espesores mayores a los 10 milímetros, yo tengo que obligadamente pensar en algún bisel, incluso en 8 o 7 milímetros, tengo que pensar en algún tipo de bisel, un doble bisel con talón, etc. Hay que pensar en algo de eso. ¿Por qué es importante este punto? Porque si yo no realizo una preparación correcta, seguramente la fusión entre ambas piezas va a ser débil, va a ser poco firme, lo que va a provocar, ¿cierto?, que mi cordón sea débil. Y al ser débil,
no va a soportar en el futuro esfuerzos o mucho esfuerzo y se va a fracturar. Por lo tanto, punto importante, preparar correctamente los materiales a soldar. El segundo punto, y que lo hemos trabajado, pero en varias guías, es elegir correctamente el electrodo apropiado. Y el electrodo apropiado se selecciona primero dependiendo del material que yo voy a soldar. Si voy a soldar acero al carbono, debo buscar en mi tabla un acero que sea o que esté destinado para el acero al carbono. Debo pensar también en la corriente que entrega mi máquina, que puede ser corriente alterna o corriente continua. Debo pensarlo también porque hay electrodos que son para corriente alterna y corriente continua. Dependiendo, hay algunos que son para ambas. No importa, hay que verlo. Haciendo la salvedad, ¿cierto?, que las máquinas de hoy en día me entregan las dos corrientes. Pero las antiguas, las que eran con transformador, eran para una solamente. Lo otro que debo considerar es el esfuerzo al cual va a estar sometida la soldadura. No debo de obviar ese punto. Ahora, al margen de eso, recordar, y voy a hacer énfasis en esto porque en el ejercicio pasado, y lo hice en la mañana en la clase, no les fue muy bien, recuerden siempre que dependiendo del electrodo que yo seleccione, va a ser la polaridad que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque también en tabla los electrodos vienen hechos para cierta polaridad. Hice el ejemplo en la mañana. Si yo utilizo, por ejemplo, un electrodo E7018, ese electrodo viene indicado según tabla para electrodo positivo. Es decir, el cable electrodo tiene que ir al positivo de la máquina. Y eso es polaridad inversa. Si yo no utilizo esa polaridad, no voy a terminar nunca de soldar. Y se van a dar cuenta en la práctica que no se va a poder soldar porque no va a ser arco bien. Segundo punto, ¿cierto? Elegir correctamente el electrodo. Vamos al tercer punto. Regular la intensidad de la corriente. Y para regular la intensidad de la corriente, que se conoce como amperaje, ¿cierto?, en la máquina, recordad que la máquina viene con un regulador de amperaje, yo debo considerar dos puntos. Lo primero que debo considerar es el espesor de la placa que voy a soldar, el espesor de mi material. Acá están los espesores. Entonces, dependiendo del material, es el diámetro del electrodo que voy a utilizar y el rango de amperaje. Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero soldar una placa que está entre los 4 y 6 milímetros de espesor de la placa, espesor de la placa, yo debo utilizar, por recomendación de fabricante, un electrodo de 1/8. Ese es el diámetro del electrodo. Y el rango de amperaje, es decir, mi máquina la tengo que regular entre los 90 y 135 amperes. Yo debo jugar en ese rango y probar. ¿Y qué debo probar? Si yo utilizo un amperaje muy pequeño, es decir, menos de 90, seguramente el electrodo va a tender a pegarse. Se va a tender a pegar y va a ser muy difícil y dificultoso lograr el arco eléctrico. Además, que se van a formar pelotones de soldaduras superficiales, es decir, poco amperaje, la soldadura no va a penetrar. Ahora bien, si es mucho el amperaje, el material se va a derretir sobre la superficie y se va a esparcir, pero no va a penetrar. Por eso yo tengo que ir jugando en la práctica y buscar el amperaje ideal para mi pieza en relación a mi electrodo. Espero que se haya entendido bien. Cuarto punto a considerar: la distancia y ángulo del electrodo respecto a la soldadura. Tal como lo muestra la imagen, el electrodo debe ir posicionado entre los 45 y 70 grados, no más ni menos. No más ni menos. Si esta es mi pieza y mi electrodo va perpendicular a la pieza a 90 grados, el electrodo va a tender a pegarse, se va a pegar. El electrodo tiene que ir en ese ángulo, ¿cierto?, entre los 45 y 70 grados. Si es muy pobre, también se va a pegar. Si es muy bajo el ángulo, se va a pegar, ¿cierto?, y no van a lograr una soldadura correctamente. Ahora, lo otro importante, yo coloco agua al eléctrico, ¿cierto?, y luego comienzo a avanzar. Evito que se doble el electrodo para hacia ambos lados. Debo mantenerlo recto, ¿cierto?
en 90 grados ahí, derechito hacia abajo. Ese es el ángulo ideal para trabajar en la práctica con el electrodo. Ahora bien, no solamente me tengo que preocupar de eso, sino que me tengo que preocupar también de la posición que yo voy a adoptar. Mi posición debe ser con un pie de apoyo, pie izquierdo de apoyo, ¿cierto? Me puedo incluso apoyar con mi brazo ahí para evitar vibraciones y ahí empezar a soldar también. Esas posiciones las trabajamos bastante en la práctica para que ustedes las vayan manejando. Pero ese es el ángulo, es decir, yo no llego y coloco el electrodo donde me calzó y me ubico de una posición en la que yo quiera. No, la posición es la que estoy indicando. Pie de apoyo, electrodo, ¿cierto? El electrodo tiene que ir a un ángulo entre los 45 y 70 grados y evitar que se vaya hacia los lados. Vamos con el quinto punto. Quinto punto. La velocidad de avance del electrodo, punto no menor. Esto básicamente se aprende en la práctica. Pero para que vayan teniendo una idea, cuando yo logro hacer arco en mi pieza, hice arco, ¿cierto? Este electrodo se va a ir consumiendo, se va a comenzar a consumir y ustedes tienen que ir bajándolo, ¿cierto? Eso estamos claros con eso. Pero, ¿cómo va a ser el avance? Si el avance es muy lento, si el avance es muy lento, se van a formar pelotas de material. Si el avance es muy rápido, no van a ir cubriendo, no van a lograr cubrir todo el espacio que tienen que soldar. Entonces, hay ahí una mezcla de movimientos que van a tener que ir aprendiendo ya cuando tengamos la oportunidad de soldar. Posición, ¿cierto? Ángulo del electrodo y movimiento del electrodo. Recordar que el movimiento del electrodo no solamente así recto, sino que yo tengo que ir dándole un movimiento de acuerdo a los patrones de soldadura que estudiamos ya. Puede ser un patrón circular, puede ser un patrón en 8, etc. Pero eso sí que se aprende en la práctica, pero hay que conocerlo. La teoría, decía un profesor que tuve por ahí, un maestro muy bueno, ilumina la práctica. Sin la teoría, yo no puedo realizar la práctica. Estos 5 puntos que acabamos de ver son fundamentales a la hora de llegar a la práctica y tomar el electrodo y ponerme a soldar. Tengo que saber, resumamos un poco los 5 puntos. Primero, debo saber que la pieza se tiene que preparar correctamente. 2. Debo seleccionar adecuadamente mi electrodo para mi máquina, ¿cierto? Para la pieza que voy a soldar y utilizando la polaridad que indica el fabricante según el electrodo. 3. Regular correctamente el amperaje de acuerdo al espesor de la máquina, al espesor de la pieza versus el diámetro. Hay un rango de amperaje para poder jugar con él. En el cuarto punto teníamos la posición del electrodo. Recordad que la posición, el ángulo del electrodo es entre 45 y 70 grados. Ese es el ángulo correcto, evitando que el electrodo se vaya hacia los lados, manteniendo los 90 grados y avanzando. La velocidad del electrodo debe ser una velocidad, ¿cierto?, de cordoneo que permita evitar acumulaciones de material y evitar también que vayan quedando socavones en el material, es decir, sectores sin soldar. Tengo que lograr ese equilibrio al momento de soldar. Esos son los 5 puntos que trabajamos hoy en la mañana, muchachos, y espero que hayan quedado súper claros. Vamos al punto número 2, que tiene que ver con un tema que es bastante interesante, que en la práctica uno lo ve mucho, que es la dilatación y la contracción. Todos los metales al calentarse aumentan de tamaño, es decir, se dilatan. Y también se reducen al enfriarse. Esto es por un tema químico. A medida que hay mucho calor en el acero, las partículas del acero tienden a alejarse, se alejan, se separan. Pero cuando comienzan a enfriarse, se vuelven a juntar, se contraen. Y ese efecto, si yo no lo manejo bien durante mi proceso de soldadura, puede provocar una deformación en mis piezas soldadas con formación de tensiones internas que van a debilitar la zona de la soldadura. Entonces, tengo que entender y conocer algunas prácticas que se manejan para evitar ese tipo de efectos. Veamos cuáles son. Bueno, aquí dice,
¿Cómo yo puedo disminuir el calentamiento de las piezas y su efecto? Lo primero, evitar soldar tantos cordones pequeños en una misma área. Yo debo tratar de soldar menos cordones, pero para llegar al mismo efecto sin provocar que esto se doble. Si yo realizo muchos cordones en un sector, esta zona se va a calentar mucho, se va a dilatar y luego se va a contraer y va a pasar esto. Las aletitas, ¿cierto? Que estaban rectas se van a poner en B, se van a levantar. Claro, porque se van a separar y luego el acero, las partículas se van a juntar y lo va a levantar. Entonces hay que evitar. También, ojalá nunca pensar en que en un cordón, a no ser que la placa sea muy delgada, pero aún así hay que tener cuidado porque al ser delgada con mayor facilidad se doblan, evitar que depositar el material en un puro cordón, porque pasa lo que se muestra a continuación, ¿cierto? Cuando esto se enfría, las placas se levantan a los lados y nuestra placa que estaba recta, ¿cierto? En un comienzo, se va a deformar. Bueno, para este tipo de cosas hay algunas triquiñuelas por ahí que se pueden utilizar para evitarlas. Un punto importante para evitar eh, este tipo de efectos es posible depositando los 2/3 parte del material de aporte obtenidos en la pieza. Es decir, yo voy tratando de soldar intercaladamente, no todo completo, sino que voy por parte, por sectores soldando, ¿m? Dejando siempre un tercio libre para que se pueda disipar las cargas que hay internas. Bueno, aquí hay un punto importante que lo habíamos hablado al principio, ¿cierto? Que es fundamental para obtener una buena soldadura o un buen cordón de soldadura, que es preparar correctamente la pieza. Es decir, dependiendo de mi espesor, otorgarle un bisel de acuerdo a los que vimos en la clase anterior. Hay varios tipos de biseles. Buscar el que más se adecue a mi necesidad dependiendo del trabajo que va a realizar. Aquí tiene un pequeño talón. Normalmente esta separación es igual al diámetro del electrodo que nosotros vamos a usar. Es decir, si seleccionamos por tabla un electrodo de un octavo, esta separación es de un octavo, como un dato adicional. Eh, bueno, también se puede reducir soldando en retroceso, partiendo de aquí a acá, ¿cierto? Y dejando que esto se enfríe un poco, y, con el fin de evitar que se produzca alguna tensión adicional. Y estas ya son parte de las triquiñuelas que yo hablaba, ¿cierto? Que son cosas que se usan en la práctica. Por ejemplo, si yo voy a hacer una unión en T y sé que al soldar o al trazar un cordón acá de este tamaño, esto se va a venir hacia acá porque cuando se contraiga va a tirar la pieza hacia allá. ¿Qué es lo que hago? Inclino un poco, levemente, no tanto como aparece ahí, pero si se inclina levemente, un poco la pieza hacia el ángulo contrario, se suelda y cuando esto se contraiga va a quedar así derecha. Lo mismo pasa acá. Cuando yo quiera unir dos placas de este tipo, las separo un poquito, las separo, realizo el cordón y en ese espacio que va a quedar, cuando se contraiga la pieza se van a disipar un poco las tensiones y a evitar que se levanten estos puntos. Claro, si quiero darle la forma, por ejemplo, de curva a la placa, lo curvo antes, ¿ven? Con prensa, le pongo una pieza acá, lo levanto, le doy la forma antes y luego lo sueldo y va a mantener la forma que aparece ahí. Es una preparación antes de. Soldar intercalado. Este es un ejercicio que se usa mucho en la práctica, sobre todo cuando realizo eh, estructuras metálicas domiciliarias, como por ejemplo portones, rejas, defensa, etc. Siempre ir soldando intercaladamente, ¿ven? 1, 1, 3, 4. ¿Por qué? Porque el calor que está aquí va a provocar una contracción, pero a la vez lo va a provocar el 2 acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se contrarresta unos con otros. Entonces se eliminan. Lo mismo pasa acá. La contracción que se produzca acá también se va a producir ahí, por lo tanto mantiene esto recto. Y dejando el intercalado que hablábamos antes acá arriba, ¿cierto? Intercalando lo que es la soldadura, dejando siempre un tercio libre para que se pueda disipar la tensión interna de las partículas. Lo mismo pasa cuando soldamos cañería. Yo no puedo pretender, ¿cierto?, soldar directamente un cordón completo acá, no, se me va a doblar, va a quedar deficiente el cordón por el efecto de la contracción y la dilatación. ¿Qué es lo que hago? Parto con pequeños cordones. Aquí, por ejemplo, está el 1, contrario al tiro por 2.
2. Luego parto con el 3 y al frente va a estar el 4. Luego el 5, 6, 7, 8, así siempre intercalado con el fin de disipar las tensiones. Otras reglas que se usan mucho para evitar este tipo de efectos de dilatación y contracción es ir martillando el cordón con un pequeño martillo, dándole pequeños golpes, cosa de hacer que los átomos no se contraigan tan rápidamente y vayan de alguna manera liberando con el golpe la tensión interna del material. Y eso hace que la contracción sea muy severa, la disminuye. Utilizan grapas o prensas. ¿Cuáles son las grapas o prensas? Veamos las cuáles son. Esas son las grapas o prensas que yo la puedo fijar a la pieza, ¿cierto? La pieza, pongo la grampa, aprieto la pieza, ¿cierto? Y luego sueldo. Y eso evita que se me levanten las partes. Evita el efecto de alita que veíamos al principio, ¿se acuerdan? Usar lo mismo, algún tipo de machina o elemento de sujeción. Muy bien, esa es la guía. Espero que haya quedado claro el efecto contracción y dilatación de los metales. Y la actividad para estas semanas tiene que ver con el mismo problema que se planteó anteriormente. Vamos a construir un portón con un acero al carbono de 2 milímetros de espesor, un dato importante, 2 milímetros de espesor, y tenemos que construirlo. Entonces, hay muchas cosas de las que vimos hoy que se tienen que tomar en cuenta para que este portón quede espectacularmente bien. Y aquí yo les planteo 5 preguntas que tienen que ver con lo que acabamos de ver, y alternativas. Y ustedes las tienen que responder. La primera pregunta dice, ¿cuáles son las ventajas de preparar correctamente los materiales a soldar? Punto número 1 de lo que vimos, ¿cierto? ¿Cuáles son? Y ustedes me colocarán si es la alternativa 1, si hay una combinación entre la 3 y la 4, o ustedes creen que es la 2 y la 5, o solamente la 4, ahí ustedes tienen que ver. Pregunta número 2, ¿cuál es el rango de ángulo del electrodo recomendado al momento de soldar? Lo vimos, ¿cierto? Era el punto, me parece que era el punto 4. ¿Cuál es el rango de ángulo del electrodo recomendado para soldar? Pregunta 3. Ahí tendrán que marcar con línea oblicua la alternativa correcta, pero no acá, sino que en la hoja de respuesta, no se olviden. Pregunta número 3. ¿Qué diámetro de electrodo y rango de amperaje utilizaría para soldar el portón? Importante, ahí tienen que utilizar. Vamos a buscarla. Tienen que utilizar la tablita que vimos anteriormente. Esa tablita, ¿cierto? ¿Qué diámetro y amperaje es el más indicado para mi portón? Ahí tienen que considerar un punto, un dato que se da en el ejercicio y ver cuál es el más indicado. Y en la pregunta 4, esta es de comprensión, ¿qué entendieron por contracción? Y en la pregunta número 5, ¿qué entendieron por dilatación? Esas son las 5 preguntas, cada una vale 20%. Les deseo mucha suerte, muchachos. No olviden que tienen que contestar en la hoja de respuesta. Esta es la hoja de respuesta módulo de taller. Acá le colocan soldadura industrial, su nombre, y aquí marcan con una línea oblicua la alternativa que ustedes crean que es correcta. Y luego la envían a mi correo o me la envían con una fotografía al WhatsApp. Muchachos, ánimo, fuerza, está quedando poco. La próxima semana vemos una nueva guía, equipo oxiacetilénico. Así que mucho ánimo a desarrollar esta guía que está facilísima y espero en mi correo pronto la respuesta ya de esta guía número 2 de priorización. Cuídense mucho, un abrazo a todos, que les vaya muy bien.